Todo el mundo está de acuerdo en que para una formación adecuada del estudiante en el campo del hormigón estructural es imprescindible que éste pueda contemplar el ensayo hasta rotura en laboratorio de piezas a escala real que reproduzcan los elementos fundamentales de una estructura de hormigón. Desgraciadamente, llevar a la práctica este deseo es muy difícil. En primer lugar, muchos centros de enseñanza no disponen de laboratorios equipados para los ensayos estructurales. En segundo lugar, el presupuesto de fabricar y ensayar en cada curso anual el conjunto necesario de piezas es muy elevado para la mayoría de los centros. Y en tercer lugar, y quizá sea lo más importante, el problema es que el conjunto de piezas a ensayar, que es del orden de 15, supone un tiempo de dedicación de profesores y alumnos para su presencia que es del orden de 40 horas, plazo que es completamente incompatible con cualquier plan de estudios. Todo esto es lo que ha llevado a Intemac y a Ceralia Redondos a desarrollar un programa de colaboración que ha conducido a una serie de vídeos que presentan los aspectos básicos del hormigón estructural, comenzando por la fabricación de las propias armaduras pasivas, sus ensayos de control de calidad, ensayos hasta rotura de piezas en compresión centrada, en flexión simple, en esfuerzo cortante, etc. Todo ello en distintas condiciones de cálculo y con distintas formas de agotamiento. Creemos que estos documentos no solamente serán útiles para profesores y estudiantes para su aprendizaje en el hormigón estructural, sino especialmente también para despertar vocaciones nuevas en este campo. El vídeo que van a ver ustedes a continuación presenta en forma completa el fenómeno de flexión simple en piezas de hormigón armado. Lo hace mediante el ensayo hasta rotura de 5 vigas, la primera de ellas con cuantía muy baja y por lo tanto con rotura agria, la segunda con una cuantía habitual, la tercera con cuantía muy elevada, la cuarta tiene armadura de compresión y finalmente la quinta tiene sus armaduras entubadas en plástico con el fin de inhibir la adherencia. Se dice que una pieza está sometida a flexión cuando a lo largo de su directriz existen zonas sobre las que actúan momentos flectores. Deben distinguirse dos clases de flexión. Se denomina flexión pura a la que produce sobre una pieza momentos flectores sin que existan esfuerzos cortantes. En la figura puede observarse una pieza simplemente apoyada con dos voladizos simétricos y sometida a dos cargas puntuales en los extremos de sus voladizos. Si se considera despreciable el peso propio de la pieza, el diagrama de momentos flectores es el indicado en la figura, que varía linealmente desde los extremos de los voladizos hasta los apoyos y tiene valor constante entre los apoyos A y B. El diagrama de esfuerzos cortantes, tal como se muestra en la figura, presenta solo valores en las zonas de voladizos. En definitiva, el tramo interior entre apoyos está sometido a un momento flector constante y a unos esfuerzos cortantes nulos. La pieza está, por lo tanto, en esa zona en flexión pura. En la siguiente figura se muestra el caso muy elemental de una viga simplemente apoyada sometida a una carga uniforme. En ella, la ley de momentos flectores es parabólica con un máximo igual a PL cuadrado partido por 8. La ley de esfuerzos cortantes, tal como se representa en la figura, varía linealmente desde más PL medios en un extremo a menos PL medios en el otro extremo. La pieza, por lo tanto, presenta en general a lo largo de su directriz solicitaciones de flexión y de corte y, por lo tanto, está sometida a flexión simple. En los ensayos que vamos a ver a continuación se recurre a la aplicación de un sistema de dos cargas puntuales, muy habitual en los ensayos de laboratorio. La viga tiene 490 metros de luz entre apoyos y una sección de 200 milímetros de ancho y 400 milímetros de canto. Está sometida a dos cargas puntuales P, distantes 1,20 metros de los apoyos, tal como se indica en la figura. La ley de momentos flectores debida a las cargas P es trapecial. La ley de esfuerzos cortantes es de valor más P y menos P en las zonas de directriz desde las cargas a los apoyos más próximos y es nula entre cargas. En definitiva,
La viga, desde las cargas a los extremos más próximos, está sometida a flexión simple y entre las dos cargas puntuales a flexión pura. En lo anterior se ha considerado despreciable el peso propio de la viga, que originaría una distribución parabólica de momentos y lineal de cortantes de acuerdo con lo visto anteriormente. Dadas las cargas que se alcanzan en los ensayos que siguen a continuación, en general, la carga de peso propio es de escasa importancia frente a los valores de las cargas últimas aplicadas y modifica de forma poco apreciable las leyes de momentos flectores y esfuerzos cortantes antes indicadas. Vemos en las imágenes unos detalles de la fabricación de la ferralla de las vigas, en las cuales, en algunos casos, se colocaron placas soldadas para garantizar las condiciones de anclaje. A continuación vamos a ver el ensayo de las 5 vigas. Se ha ensayado una viga con cuantía infracrítica para visualizar el efecto de una rotura agria sin aviso. Una viga con una cuantía de acero normal. Otra con la cuantía límite superior. Otra con armadura de compresión y finalmente se ha ensayado una viga con la misma cuantía que la segunda de las vigas. Esto es, con una cuantía normal pero con la armadura entubada para impedir la adherencia en toda la luz, la zona entre apoyos, aunque garantizando las condiciones de anclaje mediante placas soldadas. La viga denominada A es la viga de cuantía infracrítica y concretamente tiene una cuantía mecánica de 0,013 referida a las propiedades mecánicas reales de los materiales. Tiene una armadura superior de montaje de 2 Fi 6 y una armadura inferior igualmente de 2 Fi 6. La viga B tiene una armadura inferior de flexión de 4 Fi 16, lo que se corresponde con una cuantía mecánica de 0,20 referida a las características reales de los materiales. La armadura superior es de montaje. La viga C tiene una cuantía mecánica en las mismas condiciones que las anteriores de 0,38, lo cual se corresponde con la cuantía límite superior. Su armadura inferior es de 3 redondos del 25. En esta viga, al estar armada con la cuantía límite superior, la colocación de más acero trabajando en tracción daría lugar a una infrautilización del mismo, pues no permitiría que se agotase por no alcanzar el límite elástico. Su armadura superior es de montaje. La viga D tiene una armadura inferior de 6 Fi 20 y una armadura de compresión de 2 Fi 16, lo que supone una cuantía mecánica en tracción de 0,49 y una capacidad mecánica del acero en compresión igual a 0,21 veces la del acero en tracción. La viga E tiene las mismas características que la viga B, es decir, una cuantía mecánica de 0,20 y armada con 4 Fi del 16. Pero esta armadura se encuentra entubada con tubos de plástico para impedir la adherencia de las armaduras al hormigón en el vano de flexión. La armadura se ha anclado mediante placas terminales para garantizar el estado límite último de anclaje. El hormigonado de las vigas se realizó con un hormigón tipo H30, el cual se controló mediante probetas cilíndricas de 15 por 30 centímetros. Los resultados reales obtenidos en probetas cilíndricas, curadas en las mismas condiciones que las vigas, han oscilado entre 30 y 32 megapascales. El acero empleado en la fabricación era del tipo B500SD, y tenía un límite elástico real de 560 newtons partido por milímetro cuadrado.
Comencemos con el ensayo de la viga A, la cual tiene una escasísima armadura de tracción, lo que va a producir una rotura brusca y sin capacidad de aviso. La viga se ha instrumentado mediante bandas extensométricas colocadas en todo el canto de la sección central para medir deformaciones unitarias. Las bandas se han puesto por parejas, leídas a puente completo mediante un equipo automático de alta velocidad capaz de realizar 250.000 lecturas por segundo. También se han empleado transductores inductivos de 0,01 milímetros de apreciación para la medida de descensos verticales, tanto en centro de vano como en apoyo, para poder calcular la flecha. En la figura se indica el funcionamiento de este tipo de vigas. Para pequeñas solicitaciones, el diagrama de tensiones conduce a que se produzca en la fibra superior una tensión de compresión sigma sub C y en la fibra inferior una tensión de tracción menos sigma sub C. Este diagrama es válido hasta que se alcanza la resistencia a flexotracción del hormigón F sub C flex. Más adelante veremos lo que sucede cuando se sobrepasa este estado. En las imágenes se contempla el proceso de carga y, como puede apreciarse, a la aparición de la primera fisura surge una rotura instantánea y de tipo frágil debido al fenómeno mencionado. Una rotura de este tipo presenta inconvenientes graves en la práctica, el fundamental de los cuales es el que pierda la capacidad de aviso que la fisuración del hormigón presenta en las piezas flectadas y que es una gran ventaja del hormigón estructural. El comportamiento de la viga puede visualizarse en la figura. Para pequeñas cargas, la fuerza en la armadura ha de ser igual al área de la misma por la tensión de tracción del hormigón en la fibra correspondiente, que denominamos sigma sub 3, multiplicada por la relación de los módulos de deformación del acero al del hormigón, debido a la adherencia que hace que las deformaciones del acero y hormigón sean iguales. Sin embargo, si continuamos aplicando momentos a la viga, llegará un instante en que se alcance en la fibra inferior de la sección la resistencia del hormigón a flexotracción. Roto el hormigón a flexotracción, el equilibrio de momentos se ha de establecer entre una cabeza comprimida, sensiblemente triangular y exclusivamente la fuerza que desarrolla la armadura. La resistencia de una sección rectangular a flexión, expresada en valores característicos, se deduce de acuerdo con lo que se indica en la figura, adoptando que el bloque comprimido se reemplaza, como es normal, por uno rectangular. De las ecuaciones de equilibrio para sección rectangular resulta, siendo B el ancho y D el canto útil, el valor del momento resistido por la sección considerada de hormigón armado. Si en cambio consideramos la sección como de hormigón en masa, la tensión última de tracción en la fibra inferior de hormigón resulta la resistencia a flexotracción y el momento de fisuración adopta el valor indicado. Para evitar el fenómeno visto, el momento de agotamiento debe ser superior a este valor, evitando la rotura frágil. De hecho, todas las normas e instrucciones establecen un valor mínimo de la cuantía mecánica de la armadura de tracción para garantizar que la resistencia de la sección como pieza de hormigón armado sea igual o superior a la resistencia de la sección como pieza de hormigón en masa. En ocasiones, las normas no exigen esta condición de una manera radical, sino que obligan, cuando la pieza presenta rotura frágil, a un incremento del coeficiente de seguridad que se incrementa paulatinamente a partir del valor nominal, al reducirse la cuantía. Obsérvese que el valor de rotura de 16,21 metros por kilonewtons ha superado ampliamente, debido a la resistencia del hormigón a flexotracción, el valor del momento de rotura calculado como pieza de hormigón armado, que era de 12,54 metros por kilonewtons. En el gráfico se puede apreciar la curva que relaciona las cargas aplicadas con las flechas máximas en el centro de la pieza. La viga se comporta con su inercia bruta hasta que se produce la rotura, no habiendo cambio de pendiente. Veamos ahora el ensayo de la viga B,
que tiene una cuantía media muy habitual en la práctica. Se coloca también una instrumentación similar de bandas extensométricas para la medida de deformaciones, en este caso ampliada con la medida de deformaciones en la cara superior. También se colocan transductores de desplazamiento inductivos para la medida de los descensos en centro de vano y apoyos. Adicionalmente, se colocan unas bases de extensómetro electrónico para poder medir con precisión la abertura de fisuras en la zona central de la viga y el alargamiento repartido del acero. El extensómetro electrónico se acopla a las bases de medida separadas 250 milímetros y permite registrar las variaciones dimensionales entre ellas con precisión de una micra. Realizando lecturas en vacío y en los diferentes escalones de carga, se puede medir con precisión la evolución de la fisuración y de las deformaciones unitarias en esa zona central. Otros sistemas de medida de los anchos de fisura, por orden de precisión, son las lupas o microscopios graduados y los elementos comparativos que, como luego veremos, pueden utilizarse también con el mismo fin. En las imágenes que siguen podemos apreciar la aplicación del proceso de carga de la pieza. La aparición de la primera fisura visible ocurre para un momento de 19,65 metros por kilonewtons. En el diagrama podemos ver la evolución de la flecha hasta ese momento. En el escalón correspondiente a servicio, bajo la aplicación de un momento de 78,60 metros por kilonewtons, puede observarse la aparición sistemática de fisuras que, en la zona entre cargas y debido a la no existencia de esfuerzo cortante, son fundamentalmente verticales, y en las zonas entre las cargas y los apoyos presentan una cierta inclinación debida a la acción simultánea del momento flector y el esfuerzo cortante. En este escalón se registran con precisión la abertura de todas las fisuras que aparecen. Es muy normal, en este tipo de ensayos en laboratorio, el marcar las fisuras con rotulador, indicando el escalón en el que han aparecido y el punto hasta el que han evolucionado, de forma que al representar los sucesivos escalones pueda determinarse al final la geometría completa de la fisuración ocurrida. Con la medida del ancho de todas las fisuras y su distancia, puede determinarse de forma muy aproximada el alargamiento medio de la armadura y, por lo tanto, su estado tensional. En el gráfico podemos ver la evolución de la fisuración y de la flecha hasta el momento de servicio, apreciándose claramente el cambio de pendiente en la curva momento-flecha cuando se alcanza la fisuración. El ancho de fisura máximo registrado en servicio ha resultado de 0,28 milímetros y la flecha de 16 milímetros. En este momento estamos viendo la viga en un escalón posterior de carga, correspondiente a la aplicación del momento de cálculo. Llega un instante en que no aparecen fisuras nuevas y simplemente, al aumentar la carga, aumenta el ancho de las mismas y progresan ligeramente en altura. Este fenómeno se conoce como el estado de fisuración estabilizada. La rotura de la pieza se produce con síntomas visuales de agotamiento del hormigón, pero realmente lo que ha ocurrido es que la armadura ha alcanzado su límite elástico. Y entonces se produce, para igualdad de tensión del acero, un incremento grande de su alargamiento, lo cual induce un proceso de incremento del ancho de las fisuras y de deformación de la zona comprimida del hormigón. En el gráfico aparece el diagrama que indica, para las distintas etapas del proceso de carga, las flechas obtenidas y el ancho máximo de fisura, que como puede verse es creciente en toda la etapa de ensayo. La profundidad de la fibra neutra en el agotamiento de la pieza, deducida de los valores de deformaciones de las bandas extensométricas, resulta 10,79 centímetros, siendo la máxima deformación en compresión epsilon sub c igual a 0,0030 y resultando un alargamiento en la armadura epsilon sub s igual a 0,0070,
claramente superior al valor de 0,0028 que supondría el límite elástico real del acero, 560 newtons partido por milímetro cuadrado. El momento real obtenido en ensayo resulta de 157,81 metros por kilonewtons, ligeramente superior al teórico, calculado con las propiedades reales de los materiales, que resulta 146,51 metros por kilonewtons. El coeficiente de seguridad determinista obtenido en ensayo, esto es, el valor que resulta de dividir el momento de rotura en ensayo por el momento de servicio, ha sido 2. Vemos a continuación el ensayo de la viga C, que es la viga que posee la cuantía mecánica límite superior, es decir, que se alcanza a la vez la deformación última del hormigón en flexión, que se fija en epsilon sub C igual a 0,0035, y la correspondiente al límite elástico de la armadura de tracción. En este momento estamos viendo la aparición de las primeras fisuras bajo la aplicación de un momento de 19 metros por kilonewton. La fisuración bajo la aplicación del momento de servicio la vemos en las imágenes. El momento aplicado es de 123,80 metros por kilonewton. En la zona cercana a los apoyos, las fisuras se inclinan por efecto del esfuerzo cortante. En el gráfico puede verse la evolución del ancho máximo de fisura y la flecha hasta el escalón de servicio. Resulta un ancho máximo de fisura, en este momento, de 0,35 milímetros y una flecha de 18,75 milímetros. Claramente, la curva momento-flecha muestra el cambio dependiente debido a la fisuración. En el escalón correspondiente a la aplicación de la carga de cálculo, se ha producido el fenómeno de fisuración estabilizada y no aparecen fisuras nuevas, sino que simplemente aumenta el ancho de las ya existentes. Estamos viendo las imágenes de la rotura que se produce de un modo similar al de la viga anterior, pero con una profundidad de la cabeza comprimida mucho mayor. Claramente puede verse la mayor profundidad del bloque comprimido a través de la geometría de la propia fisuración. En el gráfico podemos ver la evolución de la fisuración y la flecha hasta los momentos cercanos a la rotura. Resulta en este caso una profundidad de la fibra neutra en rotura determinada en ensayo de 20,60 centímetros, con una deformación máxima a compresión del hormigón de 0,0034 y un alargamiento del acero de 0,0027, prácticamente igual al que agota al acero hasta su límite elástico, que sería 0,0028, debido al valor real de 560 newtons partido por milímetro cuadrado de límite elástico. El momento de rotura real obtenido en ensayo ha sido de 244,63 metros por kilonewtons, ligeramente superior al momento de rotura teórico, calculado con las propiedades reales de los materiales, que resulta 238,14 metros por kilonewtons. El coeficiente de seguridad determinista resulta 1,98. Veamos seguidamente el ensayo de la viga D, que es una viga con armadura de compresión,
concretamente 2 redondos del 16, lo que supone una capacidad mecánica